Mira, Anthony, esta es la interfaz de la que te hablaba. Mm, Empecemos desde arriba. Están los menús, ujú, están los paneles, que también llamaremos paletas, con un término técnico. ujú. Tenemos las herramientas, ¿vale? Cada uno tiene una función distinta. Vale, he configurado esta visualización para que veas bien todos estos paneles. No es la visualización clásica, sino la que utilizaremos nosotros porque nos permite una visualización correcta. Perfecto. Vale, hay un poco de todo, ¿no? En esta interfaz. ¿Qué Ajá. falta? Déjame pensar un momento. ¿La foto? Vale, como este es un programa que sirve para modificar las fotos, hace falta una foto. Bien, ¿cómo se abre una foto en Photoshop? Eh, Hay varias maneras, ah, ¿vale? Hay un modo clásico, el que utilizas en todo programa. O sea, vas al menú Archivo, Abrir. Abrir, ¿vale? Mm, Yo puse nuestros archivos en una carpeta. Entonces podemos ver la carpeta que nos interesa. ujú, Utilizaremos este archivo para el ejercicio. Solo es necesario ir a Abrir y ujú. se abre. Pero quiero enseñarte otra posibilidad también. También existe un sistema más rápido. Si tienes un PC con Windows, basta con hacer doble clic encima de la zona de trabajo, la zona gris. Y aquí tienes la ventana Abrir materializada. Ujú, Así nos ujú. evitamos ir al menú y vamos más rápido. En este caso seleccionamos siempre y abrimos como antes. Bien, Anthony. Y hay otro modo que quiero enseñarte para gestionar tus archivos. Puedes utilizar en la Creative Suite 3. Creative Suite. Creative Suite, perdona la pronunciación, que justamente significa la última versión de Photoshop, que se llama CS3. iBridge. Bridge es una aplicación, un explorador de archivos. Prácticamente lo utilizarás para gestionar todo tipo de archivos, tus archivos multimedia. Y podrás utilizar la misma aplicación para saber dónde están tus imágenes, en este caso, y tener una serie de informaciones sobre estos archivos. Es decir, todos los que están en el ordenador. Exacto. Entonces, para iniciar Bridge tenemos varias posibilidades. Podemos hacerlo desde el menú Archivo, Explorar o mediante la barra de opciones donde siempre hay un icono que nos permite abrir Bridge. Vale. Abrámoslo. Mm, Allá vamos. Bien, como puedes ver, esta aplicación también tiene su interfaz. Vale. Tenemos la misma carpeta que hemos visto antes de las imágenes, pero aquí hay una serie de contenidos adicionales y tenemos las imágenes en miniatura, seguro. Correcto. ¿Vale? Pero para cada imagen tenemos una serie de otras informaciones que nos pueden ayudar cuando tengamos que trabajar sobre nuestras imágenes. Ujú. Pongamos un ejemplo. De esta imagen se pueden conocer una serie de informaciones que se llaman metadatos, que están grabados junto con los datos de la imagen en la cámara. ¿Ah, sí? Claro, porque la cámara graba una serie de datos que viajan junto con la imagen y esta misma aplicación nos permite visualizarlos. Entonces es algo que ocurre automáticamente. Claro, estos datos están siempre presentes y estas aplicaciones son capaces de leer estas informaciones. En este caso, vemos que incluso podemos conocer con cuántos ISO ha sido sacada esta foto, con qué tiempo y qué diafragma y qué tipo de exposición, cuánto es grande la imagen, cuál es su dimensión en píxeles y, Ujú. como ves, a qué hora se tomó. Si ha Vaya. sido modificada, ok, Wow. muchísimas informaciones. Ves que entrar en el mundo digital significa tener un montón de informaciones de más. Y de todos modos tenemos la posibilidad de ampliar la imagen. ¿Ves? Va bien. Así podemos hacer nuestras consideraciones y elegir la imagen sobre la que queremos trabajar. Wow. ¿Sabes? El problema del procedimiento digital es que tenemos muchas imágenes Ujú, porque no hay el límite de la película. O sea, no tienes solo esos pocos disparos, ¿no? Y nuestras ujú. tarjetas nos permiten tomar muchísimas imágenes. Cuando volvemos a casa, a menudo tenemos el problema de gestionar dichas imágenes. Pues de hecho también Alejandro me está enseñando cómo eliminar las fotos que no me sirven porque yo a veces vuelvo a casa con una cantidad, pero una enorme cantidad de fotos.
Sí, esto es un razonamiento muy correcto, pero ahora con el procedimiento digital tienes la posibilidad simplemente de decidir si quieres eliminar las fotos que crees significativas o no, o si quieres guardarlas todas juntas. Porque con estas herramientas puedes organizar tus imágenes, puedes clasificarlas y puedes ver cada vez solo las imágenes que realmente te interesan. ¿M? Y te diré más, podrías tener la exigencia de coger un detalle de una imagen que descartaste por otras razones y pasarlo a la imagen sobre la que estás trabajando. ¿De Sí, veras? así que puedes realizar un montaje en el cual todos los elementos sean los mejores que decidiste respecto a lo que tú querías expresar en esa imagen. Pero volvamos a nuestro bridge, ¿vale? Quería enseñarte que, por ejemplo, nosotros utilizaremos siempre en el curso la carpeta de imágenes. Por tanto, esta carpeta en un ordenador lleno de imágenes y carpetas debería ser alcanzable de manera cómoda. Por supuesto. Y esto simplemente se puede realizar de la siguiente manera. Mira, en este caso tenemos la carpeta de las imágenes que utilizamos a menudo para hacer todos los ejercicios, por lo que queremos ponerla en un lugar fácil de encontrar. Ujú. Vale, en este caso la teníamos en el escritorio, pero podría estar en una subcarpeta de algún disco en nuestro ordenador. Entonces todo lo que utilizamos a menudo lo metemos en el panel de favoritos, que es este. Entonces basta con coger la carpeta Mis imágenes y arrastrarla a favoritos, ¿vale? Cuando dejamos la imagen, la encontramos aquí. Vale, Entonces, cada vez que abrimos Bridge, te podemos hacer un listado de los favoritos y de las carpetas que más utilizamos. perfecto. ¿Ves? Cada vez que seleccionamos la carpeta de las imágenes en los favoritos, encontramos nuestras miniaturas, nuestros Ujú. archivos. Decíamos antes que podemos también organizar de algún modo nuestros archivos. Sí, eso es. ¿Y entonces esto qué significa? Que si miras el menú Etiqueta, verás que puedes dar una clasificación a tus imágenes. Ah, Entonces puedes poner una o más estrellas que representan una determinada clasificación. ujú. Imaginemos que yo quiera dar una clasificación de una estrella a 3 imágenes. Una estrella es la mejor, ¿correcto? Lo que tú digas. Como quiera. Sí, lo importante es tener una señal que distinga una imagen de la otra. Además, podemos también evitar pasar por el menú. Podemos también ir directamente a la miniatura y seleccionar una o más estrellas. Ujú, Si nos ponemos aquí a la izquierda, las eliminamos todas, ¿vale? ujú. Hagamos que queremos poner 3 estrellas. Aquí, aquí y aquí ya estaba. ¿Ves? La quitamos y la volvemos a poner. Ahora si ven a mirar el panel del filtro. Verás que es posible hacer, de hecho, una selección de las imágenes. Visualizar solo aquellas que responden a una serie de criterios específicos, ¿vale? De esta manera, puedo seleccionar solo aquellas que están clasificadas. Ves que ya está escrito que hay 3 imágenes que tienen una sola estrella. Si yo selecciono aquí, desaparecen todas las demás, Ah, ¿vale? vale. Estas imágenes también están gestionadas de manera distinta. Ves solo lo que necesitas. De todos Ujú. modos, también tienes otra manera para clasificarlas. Puedes hacer etiquetas de colores. Visualmente también es interesante utilizar los Ujú. colores, Incluso sin las estrellas. incluso sin las estrellas. ¿Ves? Ujú, Ahora tenemos en el filtro también la posibilidad de seleccionar solo aquellas que tienen un color de etiqueta que además corresponde a una descripción. ujú. Vale. Vale, limando los filtros. Luego veremos nuevamente todas las imágenes, como antes. Así podemos también hacer una segunda selección. Ujú. Entonces, el tema es que tú puedes tenerlo todo, ver lo que te hace falta, ¿vale? El único problema es tener un gran disco duro donde guardarlo todo. Quiero decirte otra cosa. Yes. A ver, tienes la posibilidad de personalizar la visualización, como prefieras. No es que estés obligado a ver todos los paneles, puedes elegir una serie de posibilidades que te ofrece Bridge. Te enseño algunas. Aquí nos concentramos sobre las imágenes, quitando todo lo demás. Otra visualización enfoca las carpetas, otra los metadatos o más bien las imágenes con miniaturas y una imagen grande en el centro, donde puedes ver bien nuestras selecciones. Vale, volvamos a la visualización predeterminada.
Y esto es todo lo que hace Bridge, más o menos. Ujú. Y entonces solo nos queda abrir la imagen. Claro. De hecho, es muy simple. Hacemos doble clic y mira cómo enseguida la imagen aparece en Photoshop. ¡Voilà! Mira, Anthony, hemos abierto nuestra imagen que está aquí en la ventana del documento en el centro del espacio de trabajo, ¿vale? La ventana del documento contiene el archivo sobre el que estamos trabajando, pero también contiene una serie de informaciones. Hay varias, de las que quizás hablaremos más adelante. Y también contiene el nombre del archivo. Sí. Luego existe esta proporción de ampliación de 16,7%, que indica la proporción que hay entre los píxeles de la pantalla y los de la imagen. Pero, ¿cómo se hace para ampliarla? Vale. Ampliar es algo que se hace muy a menudo, ampliar y reducir. Así que hay unos cuantos sistemas. Empecemos mirando aquel, digamos, el más clásico, aunque luego te enseñaré que se utiliza poco. Entonces, a la izquierda del espacio de trabajo tenemos este cuadro, que es el cuadro de herramientas. Cada vez que tengamos que hacer una operación manual, o sea, un cambio sobre la imagen, seleccionaremos una herramienta, ¿vale? Sí. Entre las herramientas tenemos también la herramienta de zoom. Entonces, quiero enseñarte dos cosas que ocurren cuando seleccionamos una herramienta. La primera es que el puntero del ratón cambia de forma. Sí, lo veo. Vale, entonces en este caso tenemos la lupa como la del zoom. Si seleccionamos otra herramienta, como puede ser la herramienta recortar, como ves cambia. Cambia de forma para decirnos, estás utilizando esta herramienta concreta. Sí. Y la segunda cosa que ocurre es que cuando yo cambio de herramienta, tengo esta barra aquí arriba, que se llama barra de opciones, y cambia su contenido. Hmm. ¿Vale? Cada herramienta necesita algunos parámetros para funcionar. Estos parámetros están incluidos en la barra de opciones, ¿vale? Vale. Así que en nuestro caso, el zoom tendrá los iconos, entre otras cosas, para ampliar y reducir. En este caso yo puedo hacer clic en la imagen, que como ves se Así veo amplía. que también cambia el porcentaje. Cambia el porcentaje, bien, ahora es 66%. Vale. Otra cosa que podemos hacer es arrastrar con la herramienta zoom sobre un área. Vale. Ah. O también podemos volver atrás con la herramienta que hemos seleccionado con el mando reducir, Ujú. ¿vale? Porque te he dicho que este es uno solo de los modos. Probablemente porque también hay otros. Exacto. Hay otros que incluso son más rápidos de utilizar porque ampliar o reducir la foto es una cosa que se hace continuamente cuando se trabaja, como un pintor que trabaja una pintura, ¿no? A veces trabaja sobre el detalle y se acerca mucho, pero otras necesita ver más de lejos lo que está ocurriendo, si todo funciona. También cuando trabajamos con nuestras imágenes nos acercamos y alejamos continuamente, Vale. por lo que necesitamos soluciones que también sean más prácticas. Ahora te enseñaré algunas, ¿vale? Sí. Entonces, a la derecha tenemos los paneles, ¿vale? Sí. ¿Ves este? Este timón Navegador, sí. es el navegador. Ahora lo abrimos y te enseño cómo funciona. ¿Ves que hay este rectángulo? Arrastrando este rectángulo, que es el área que estamos visualizando en este Ujú. momento, me puedo desplazar dentro de la imagen. Ah, vale. Pero estamos hablando de ampliar. De hecho, yo puedo hacer esto utilizando este cursor. ¿Ves? Me acerco y me alejo. Entonces, con estas dos posibilidades, puedo moverme dentro de la imagen. Además, también puedes utilizar esta casilla para introducir el valor de zoom. Por ejemplo, este puede ser el 50%. Luego el 25%. Ah, vale. Vale. Pero yo sé que tú quieres trabajar como un profesional. Sí, sobre todo me importa la velocidad de las cosas, porque tengo un montón de fotos y por tanto Vale, debo bien. trabajar de manera muy Entonces, el modo concisa. más rápido, a la vez que muy concisa, es utilizar el teclado. Hay unas combinaciones de teclas que utilizaremos para agilizar las Vale. operaciones Y en este repetidas. caso, ¿qué es lo que se hace? En este caso, aquí tenemos dos alternativas, ¿vale? Podemos ampliar la imagen utilizando las teclas control y más. Ah, Y reducir con control menos. control menos. Vale, para los amigos que tengan Mac, que sustituyan la tecla control por la tecla command. Huh. En ese caso será command más, command menos. Vale. Y luego habrá otras funciones que se activan con la tecla alt, que en Mac se llama opción. Mm, Y luego funciona siempre igual.
Vale. Es muy parecido. Entonces, cada una de estas herramientas de la izquierda tiene una correspondencia en el teclado. Claro, la herramienta Zoom, por ejemplo, se selecciona con la tecla Z de Zoom. Allí estás, se ha convertido en un zoom. Este es uno de los muchos sistemas, pero yo prefiero utilizar otro más. Sí, pero otra pregunta. Uno que no sabe todas estas cosas, ¿cómo se hace para aprenderlas? O sea, ¿hay un manual de instrucciones? Claro, ante todo el software siempre lleva un manual. Se trata de un help que nos permite hacer preguntas y obtener respuestas. Ah, vale. Pero estas pequeñas informaciones ya están en el interior del programa. O sea, todo lo que puedes hacer, la mayoría de las funciones está en el menú. Ah, Entonces, en este caso, en lugar de utilizar los instrumentos, nosotros podemos ir a Vista, en el menú Vista, sí, sí. y están el aumentar y el reducir, Sí, sí, sí. que como ves también incluye Lo que acabas de decir tú ahora. el atajo desde el teclado. Control más, control menos. ¿Vale? Vale. Con otras funciones alternativas al aumento y a la reducción. Entonces, como ves, la misma cosa que puede hacerse de muchísimas maneras, de modo que tú trabajes como prefieras. Pero aquí, ¿por qué está escrito control más y no simplemente control más? Porque se deben utilizar las teclas en combinación entre ellas. Por esto se ha utilizado esta sintaxis. Una tecla más la otra tecla. Entonces, control Vale. más la tecla más. Vale. Bien. Quiero enseñarte el otro sistema que te comentaba antes, ¿vale? Que siempre utiliza el teclado. Pongamos, por ejemplo, que estamos trabajando con otra herramienta y yo quiero ampliar temporalmente la vista, entonces utilizo la barra espaciadora en combinación con control. Ujú, Bien. ujú. La barra espaciadora en combinación con la tecla Alt reduce la vista. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que tú puedes también, con control más la barra espaciadora, seleccionar un área y tener la herramienta zoom en su máxima capacidad. Y además hay otra ventaja, la de poder utilizar la herramienta mano, porque ya hemos visto cómo ampliar y reducir las imágenes, pero no hemos visto cómo movernos dentro de la imagen, como hacíamos en el navegador. Entonces, si yo selecciono la barra espaciadora, ves que el puntero del ratón se convierte en una mano. Sí. Y yo a este punto puedo arrastrar Vale. la imagen hacia donde quiero. Entonces, utilizar en combinación la barra espaciadora con el control o el alt para reducir es el instrumento más rápido para desplazarse, ampliar y reducir la imagen. Entonces, tú que manejas esto todos los días, Sí, ¿cuál es el método más rápido que tú utilizas? yo utilizo la barra espaciadora junto con el control y con el alt. Vale, o sea, mi manera de trabajar es tener siempre la mano izquierda cerca del teclado, de modo que pueda utilizar estas partes y luego con la mano derecha utilizo el ratón o la tableta gráfica. Vale. Depende de lo que tenga que hacer. Vale, pues hemos hablado de todo lo que hay por alrededor. Ahora es hora de quitar esos ojos rojos. Sí. No veo la hora. Vale. Vale, ampliemos un poco más. Así lo vemos bien. Bueno, las herramientas no se pueden visualizar todas al mismo tiempo, porque el espacio es limitado y hay muchas. Entonces se agrupan por categorías. ¿Cómo podemos saber que hay alguna otra herramienta escondida? Si miras los iconos de las herramientas, verás que muchos llevan un triangulito negro abajo a la derecha. Indica que aquí abajo hay otras herramientas. En nuestro caso, puesto que vamos a hacer un retoque, la herramienta pincel de ojos rojos está agrupada con los instrumentos de retoque. Entonces, yo voy a esta zona de aquí. Vale. Aparte que si me paro un momento veré la descripción de la herramienta con la tecla que lo activa. Pero si la mantengo pulsada, ya sale el listado de las herramientas agrupadas en esta categoría, entre las que encontramos la herramienta pincel de ojos rojos. Vale. Una vez seleccionado, verás que el puntero del ratón se convertirá en una crucecita, permitiéndonos encuadrar la pupila. También en este caso está la barra de opciones con dos ajustes, que dejaremos tal como están porque son muy útiles. Atañen la dimensión de la pupila y cuándo debe oscurecerse. Vale. Entonces puedes decidir oscurecer menos una pupila más clara respecto a una más oscura. Ahora bien, yo al principio de la clase te he prometido que solucionaríamos el problema con dos clics. Sí. Vale, son dos. El primero, 1, y el segundo, 2. Los ojos rojos ya no están. ¡Qué grande eres! Yo no, Buenísimo. pero sí el que hizo el programa. Hermosa. Y así se ha arreglado la imagen. Aquí la tienes. Wow. ¿Así de fácil? Sí. Ahora solo nos queda guardarla, ¿verdad? Y esto yo lo sé.
Dime A entonces. ver, archivo, Bien. guardar, Vale, está bien. Pero quiero que pienses en una cosa. ¿pero es correcto? Es correcto, pero porque guardas lo que has modificado. Pero de esta manera sustituyes la imagen original por la modificada. Pero en este caso es lo que quiero hacer, ¿o no? Sí, pero hay que tener cuidado. Pongamos un ejemplo. Tú sacaste una buena foto, un paisaje hermoso, y dices, vale, yo quiero hacer una pequeña imagen que para enviársela a mis amigos Sí, para enseñarles qué bueno soy. Haces un cambio, reduces la imagen y luego la guardas sobre la original. Perderás tu imagen grande porque la habrás sustituido por la pequeña. Hay que hacer una reflexión. Con el sistema digital tenemos una serie de ventajas, como la de sacar una foto y verla enseguida. Pero también hemos perdido algunas cosas. Hemos perdido la posibilidad de tener un negativo. Por tanto, es necesario tratar nuestras imágenes originales como si fuesen los negativos. vale, Yo aconsejo disparar y guardar todas nuestras imágenes apartes, las originales, las que nunca tocaremos. vale. Vale. Y nuestras modificaciones las guardaremos en otro lugar en el ordenador. Está bien. Hasta cierto punto, porque luego se sobrecarga todo. Exacto. Pero este es el coste de tener dos versiones distintas, ¿vale? Pero que sepas que en tu armario ya no estará el archivo de los negativos, así que el espacio que vamos ocupando es el de nuestro ordenador. Así que guardar cómo, entonces. Sí, guardar como es una solución más segura, especialmente al principio cuando todavía no sabemos bien qué hacer, ¿vale? Ujú, En este caso, incluso podremos crear en una nueva carpeta ujú, que llamamos imágenes tratadas, o como queráis, ujú. ¿vale? Y aquí podemos guardar nuestro archivo. Hablaremos de esto con detalle más adelante, pero aparte del nombre también hay una extensión, que serían estas tres letras después del punto. Hmm, La extensión nos dice de qué tipo de imagen se trata, ujú, la naturaleza de la imagen, ujú. porque las imágenes no son todas iguales, tienen formatos distintos. Sí, Muy probablemente esta imagen ha sido sacada con una cámara fotográfica, con este formato JPEG, que tiene la ventaja de ocupar solo una pequeña parte de espacio y de estar comprimida por esto, ujú, ¿vale? Entonces, cuanto más la comprimamos, menos espacio ocupará en el disco. claro. Pero esto va en detrimento de la calidad, ¿vale? Entonces hacemos guardar Ujú, y como ves hay unas opciones. Este número representa la calidad de la imagen. Cuanto más pequeña sea el archivo, más escasa será la calidad. Ves que aquí marca 55K. ujú. Es realmente poco. Cuanto más grande sea la imagen, al contrario, más alta será su calidad. Vale, ¿Vale? Entonces, también de esto hablaremos vale. detalladamente más adelante. Te enseñaré cómo se guarda una imagen en JPEG con la mejor calidad para todas tus aplicaciones, tanto email, web o para compartir imágenes de cualquier otra forma. Está bien. ¿Vale? De momento contentémonos con seleccionar una buena calidad de las imágenes, Ujú. ¿vale? La máxima. Y luego le damos a guardar. ¿Ya se ha guardado? Podemos cerrar la imagen. Aquí la tienes. Bien, bueno, entonces, solo para resumir todo lo que hemos hecho hoy. Hemos visto bastantes cosas hoy. Ujú, Hemos visto la interfaz de Photoshop. Hemos hecho una panorámica de cómo funcionan los menús, los paneles, el cuadro de herramientas. Y hemos visto cómo se abre una imagen. ujú. Hemos visto varios sistemas, entre ellos uno muy interesante, el Bridge, nuestro navegador de archivos, que además de gestionar las imágenes, abrirlas y comprender sus detalles grabados por la cámara al momento de sacar la foto, nos permite hacer una forma de filtraje que nos permite trabajar solo con las imágenes que nos interesan. Después de la apertura, también hemos visto cómo funciona la navegación dentro de la imagen. Hemos aprendido unas técnicas para ampliar y reducir y movernos en la imagen, el cuadro de visualización navegador, la herramienta zoom, la herramienta mano y cómo todas estas cosas se pueden activar a través del teclado. Luego hemos aprendido cómo eliminar los ojos rojos y hemos visto la primera manera para guardar una imagen, el JPEG. Perfecto. Ahora voy a trabajar sobre todas mis fotos con ojos rojos. Vale, asegúrate de eliminarlos todos, ¿eh? Sí, sí.
De acuerdo, Anthony. Empecemos por los conceptos básicos. Perfecto. ¿El concepto de longitud focal lo tienes claro? Bien, longitud focal, sí. Muy bien. Entonces, cualquier sujeto al que fotografiamos, lo único que hace es recoger los rayos luminosos que inciden en él y los refleja en la dirección de la cámara. Si este sujeto se encuentra cerca de la cámara, por cada punto, entre los infinitos puntos que lo componen, saldrá un haz de rayos luminosos que entrarán en contacto con el objetivo de la cámara. De este modo, obtendré un cono cuyo vértice será el punto sobre el sujeto y como base el diámetro de la lente de mi objetivo. Ok. Si tomo el punto sobre el sujeto y lo alejo hasta llevarlo al infinito, al final de este cono, los rayos viajarán en dirección paralela entre ellos y en perpendicular con respecto a la lente, por lo que puedo asimilarlo a un cilindro. Entonces, si tomamos una lente biconvexa, es decir, una lente con dos superficies cóncavas y contrapuestas, Sí. esta recogerá los rayos luminosos de este cilindro y a través del índice de refracción los hará converger de nuevo en un punto. ¿Qué es este índice de refracción? El índice de refracción se da porque la luz, cuando se propaga en el espacio, se obtiene en función del medio en el que viaje, cambia su velocidad. Mientras que se propaga en el aire, tiene una velocidad determinada. Cuando atraviesa el cristal de la lente disminuye su velocidad y nuestro ojo lo percibe como una desviación del rayo luminoso. Sucede algo similar a lo que ocurre cuando se sumerge un bastón en el agua, lo ves como si estuviera partido. Esto pasa porque al entrar el bastón en el agua, los rayos luminosos del bastón entran en contacto con nuestro ojo a una velocidad más lenta en el tramo en el que está en el agua y por eso lo vemos partido. Por lo tanto, la lente hace que estos rayos luminosos se desvíen y los hace converger en un punto que se encuentra en el plano focal. Focal porque se encuentra en el plano de enfoque. Sí, precisamente. Se encuentra en el plano en el que estoy enfocando el punto en el infinito sobre mi sujeto. Ahora, nosotros definimos como longitud focal la distancia entre el punto nodal, es decir, el centro de la lente biconvexa o de nuestro objetivo, y el punto focal, cuando enfocamos al infinito. El punto nodal es el plano donde se forma la imagen. Pero tú solo has hablado de una única lente. ¿Qué tienen que ver los objetivos con más lentes? Verás, los objetivos de nuestras cámaras en realidad se comportan como una única lente. Se utilizan más lentes para corregir los defectos que presentaría una única lente, pero el comportamiento es el mismo. Entonces las lentes no son perfectas. Digamos que sería imposible fabricar un objetivo con una única lente que no tenga aberraciones cromáticas o geométricas, por lo que se introducen varios elementos para corregir cada una de las deformaciones que cada una de ellas provocan. Entonces, dentro de este paquete de lentes podemos identificar el mismo punto nodal, que no se encuentra en el centro de una única lente, como en el caso del ejemplo que hemos visto, sino que puede encontrarse desplazado hacia adelante o hacia atrás. Existen esquemas ópticos donde además el punto nodal se encuentra adelantado o atrasado con respecto al grupo de lentes. Generalmente lo encontramos cerca de las láminas del diafragma. ¿Pero todas las lentes tienen la misma longitud focal? No, precisamente por eso. Cada objetivo tiene su propia longitud focal, y esta longitud focal es importante porque determina el ángulo del campo de objetivo, es decir, la cantidad de realidad que llegas a recoger con tu objetivo. Las focales cortas son las que tienen un ángulo de campo mucho más amplio, mientras que las focales largas tienen un ángulo de campo más reducido. Es decir, con la focal larga recoges menos parte de la realidad que tienes delante de la cámara. Entonces, cuando se hablan de objetivos en milímetros, ¿hacen referencia a la longitud focal? Sí, precisamente se refiere a la longitud focal. Los milímetros son los que marcan la longitud focal de un objetivo. También se habla de gran angular o teleobjetivo para definir el ángulo de campo que estos alcanzan, es decir, la cantidad de realidad que pueden encuadrar con este determinado objetivo. Sí. Los grandes angulares, por ejemplo, son los que tienen una focal corta y que por lo tanto llegan a tener un campo mucho más amplio que los teleobjetivos que se consideran, por lo contrario, objetivos de focal larga y que recogen una parte más reducida de la realidad. En el formato 35 mm, por ejemplo, el 50 mm de longitud focal se considera el objetivo normal, porque es el que más se aproxima a la visión del ojo humano. Por ejemplo, ¿qué longitud focal tiene un gran angular? Bueno, los grandes angulares son los objetivos con focal corta. Podríamos, un 20 mm, un objetivo con la focal muy corta que tiene un ángulo de campo amplio y por lo tanto recogerá gran parte de la realidad que se encuentra delante de la cámara. A medida que la longitud focal va creciendo, se reduce el campo encuadrado. Un 28 mm tendrá un campo más reducido que el de 20 y el de 35 será todavía más reducido.
Hasta 35 milímetros se habla de objetivos grandes angulares, mientras que cuando se superan los 70 milímetros se habla de teleobjetivos, y aquí vale la misma regla. A medida que se alarga la longitud focal, se va reduciendo el campo encuadrado. En medio de los 35 milímetros y los 70 milímetros, es decir, entre grandes angulares y teleobjetivos, están los objetivos considerados normales, qué sé yo. En el formato 35 milímetros se considera normal el de 50, pero esto no cuenta para los demás formatos. Si el 50 milímetros se utiliza en un medio formato, dejará de ser un objetivo normal y se considerará un focal corta, por lo que se convierte en un gran angular. Es decir, que si yo pongo mi 50 milímetros en una Hasselblad, por ejemplo, ¿consigo un gran angular? ¿Hasselblad? ¿Tienes una Hasselblad, No, Anthony? todavía no, pero estaba pensando... Bueno, primero aprende a pensar cómo aprender a fotografiar y luego en los equipos, ¿vale? En cualquier caso, el discurso teóricamente es válido. El problema es otro. Hay que tener presente el factor del círculo de cobertura. Cada objetivo está pensado para cubrir un determinado formato. El 50 milímetros de una reflex de 35 milímetros de formato cubre el rectángulo de 24 por 36, que aproximadamente son las dimensiones de nuestro fotograma. Si ponemos este objetivo sobre una Hasselblad, que en el cambio tiene un formato de película de 6 centímetros por 6, no llegará a cubrir todo el negativo, sino que me generará una imagen circular en el centro del fotograma. Las ópticas pensadas para las máquinas de medio formato tienen todas un ángulo de cobertura mucho más amplio, capaces de cubrir el formato de la película. Entonces, puedo utilizar un 50 milímetros para el medio formato en mi reflex y obtener así una calidad profesional, ¿no? Bueno, yo no lo diría exactamente así, porque en cualquier caso las ópticas tienen una calidad distinta en el centro y en los bordes, y cada objetivo, para evitar precisamente una gran diferencia de calidad entre la parte central de la imagen y la periférica, se hace de manera que éstas queden equilibradas. Entonces, para las ópticas de medio formato, la calidad del centro se limita para no crear una gran descompensación con respecto a la de los bordes. Y por consiguiente, si la utilizases en un 35 milímetros, solo aprovecharías la parte central del círculo de cobertura, pero en cualquier caso con una calidad inferior con respecto a la que obtendrías con una óptica hecha para el 35 milímetros, que no requiere esta reducción de calidad para compensar la baja calidad que tendrías en los bordes de medio formato. Entonces, si he entendido bien, tendría que utilizar un objetivo hecho para un determinado formato. Sí, queremos obtener los mejores resultados, esa es la manera, y como estamos hablando de formatos, profundizaremos un poco más en el tema. Hoy es un gran día en el que estás aquí conmigo. ¿Por qué? Empecé a mirar todas las fotos que hice antes de empezar el curso y un desastre, de verdad. Hay muchísimas que deben arreglarse, modificarse, algunas que quizás se deberían repetir. Yo estoy contento de empezar este curso de Photoshop. Venga, ¿me echas una mano? Claro que voy a ayudarte. Cuento Estoy aquí contigo. para esto. Vale. Pero también piensa que has mejorado mucho desde que empezaste el curso. Muchísimo, pero todavía me falta, ¿sabes? Vale. Pues ante todo es muy importante que hayas adquirido estos instrumentos, ¿no? Ya aprendiste a encuadrar un poco mejor, entendiste bien cómo funciona la cámara. Son cosas importantísimas para convertirte en un buen fotógrafo. Ahora con el Photoshop vamos a dar un paso más. Todas las cosas que habrías querido hacer un poco mejor, estos pequeños errores que hiciste en tu imagen, ahora te enseñaré lo fácil que es corregirlos para obtener la imagen que deseabas al principio. Así que si una foto me ha salido muy mal, puedo volver a hacerla con Photoshop, como nueva, ¿correcto? Photoshop no es una cámara, por consiguiente no puedes volver a ¿Está hacerla. bien? Yo lo he intentado, Exacto. solamente lo he intentado. Pero te enseñaré que tendrás muchísimas herramientas. Igualmente no pienses que Photoshop solo es un sistema para corregir los errores que hiciste durante la captura, ¿vale? Photoshop es el instrumento principal para la edición de las imágenes digitales. Y la imagen digital es la evolución de la fotografía clásica, la hecha con película, convirtiéndose así en un medio de expresión autónomo en el que se pueden hacer imágenes que no podrías realizar de otra manera. ¿Y entonces qué haremos hoy? A ver, hoy te presentaré la interfaz del programa. ¿Interfaz? Sí, interfaz es un término técnico, ¿eh? Pero no te preocupes, es muy sencillo. Veamos, todos los programas software tienen herramientas parecidas que nos permiten trabajar. Vale. Este tipo de herramienta se llama interfaz, Ok. lo que hay entre nosotros y el ordenador, nuestra manera para trabajar con Photoshop. Así pues, te presentaré la interfaz y te enseñaré cómo abrir una imagen y solucionar un problema bastante común, como sería el de los ojos rojos. Oh, sí. Ni te imaginas cuántas fotos tengo con este problema. Sí, claro. Lo solucionaremos con tan solo 2 clics del ratón. Es algo realmente simple y así te enseñaré cómo abrir la imagen, corregir el error, guardar la imagen y ya está. El problema nunca habrá existido. Bien, pues empecemos. Empecemos.
Bien. Anthony, llegas un poco tarde, ¿eh? Perdona. Pero si hubieras visto la escena que acabo de ver, había una pareja en la plaza completamente sola, no había nadie. Estaban peleándose. Ella le ha pegado una bofetada. No, es cierto, no te miento. Creo que son solo excusas, Anthony, ¿eh? No, ha sido así. Si hubiera tenido la cámara de fotos, hubiera fotografiado esa escena. Preciosa. Te hubieras dedicado a la street fotografía, ¿eh? Sabes que tu pronunciación está mejorando mucho. Street photography. Street photography. Street photography. Muy bien. Aparte de las parejitas que se pelean por la calle, la street photography es uno de los géneros más practicados y también más importantes de la fotografía. Se extendió a principios del siglo pasado cuando se empezaron a fabricar cámaras de fotos más portátiles y más prácticas para llevar encima. Uno de los principales intérpretes, seguramente el más famoso entre ellos, es Henri Cartier-Bresson. ¿Te acuerdas? Ya hemos hablado de él. Momento decisivo. Perfecto, él ha teorizado precisamente el momento decisivo. Su fotografía estaba pensada sobre todo para captar esto, el momento decisivo, el momento en el que sucedía algo digno de ser fotografiado y que explicaba una escena de la vida. Compró una Leica, una cámara muy ligera, y con ella trabajó durante toda su carrera. Murió recientemente, en el año 2004. Fue un gran reportero. Junto a Capa o Simur, entre otros, fundó la agencia Magnum, una de las agencias fotoperiodísticas más conocidas. Te he hablado mucho de Bresson porque es el más famoso de estos reporteros, pero hay muchísimos más. Piensa también en Robert Frank, en Wiggy. Wiggy fotografió en la primera mitad del siglo XX utilizando precisamente una cámara de gran formato. Wiggy era americano, ¿verdad? Exacto, americano, y como muchos colegas americanos utilizaba precisamente una Speed Graphic, una cámara muy grande para llevar encima con flash de bulbo, y gracias a esta encuadraba temas de crónica, personajes famosos. Se dedicó durante mucho tiempo también a fotografiar criminales, los suburbios de las ciudades. Un paralelismo con Wiggy podría haberse hecho con Brassai, un fotógrafo de origen húngaro que en cambio se dedicó a fotografiar París, pero intentando captar los aspectos más insólitos, no la misma típica imagen de París, Ville Lumière, sino dedicándose a fotografiarla de noche, con la lluvia, fotografiando los jardines, visiones poco habituales de esta ciudad. Otro gran reportero fue Robert Doisneau. Él también se dedicó mucho a París, pero sobre todo fotografiando a niños que jugaban, intentando captar los aspectos más periféricos de la ciudad, en momentos que explicaban de alguna manera la vida de estos ambientes. Entonces, ¿qué tipo de equipo se necesita para dedicarse a la street photography? Bueno, es necesario un equipo rápido de montar, ligero, fácil de llevar encima, también puede servir una reflex, pero se recomiendan equipos con telémetro, precisamente porque son más silenciosos, ya que no tienen el vuelco del espejo que con su ruido podría llamar la atención del sujeto y por lo tanto hacer que fuera menos espontáneo frente al objetivo. Se intenta siempre fotografiar apuntando a la velocidad, para captar el momento decisivo, y para captar el momento decisivo es necesario estar preparado y tener también en el equipo aparatos que se conozcan a la perfección y que permitan disparar de manera rápida y silenciosa. ¿Y si me escondo con un teleobjetivo largo para fotografiar a alguien sin que me vea? Sí, puede ser una forma de no hacerse notar y evitar el problema de acercarse demasiado al sujeto. Pero ten en cuenta que en este tipo de fotografía es muy importante que el observador sea partícipe de la imagen que tú has fotografiado, y para esto es mejor utilizar una distancia focal corta que te permita acercarte al sujeto e introducir así a la persona que observará la foto en la escena que estás fotografiando. Es cierto que el sujeto cuando te acercas puede distraerse con tu presencia y presentarse menos natural, pero eso es cosa tuya. Tener la máxima rapidez para montar la cámara, acercarte y disparar antes de que el sujeto pierda su naturalidad. Al principio podrías también probar a enfocar, en lugar de directamente al sujeto, a alguna cosa situada a la misma distancia y después girarte, solo en el último instante para hacer la foto. En cualquier caso, apuntas siempre a la máxima velocidad de ejecución. Ya veo. Estaba leyendo un artículo, he visto que había un fotógrafo que ha apuntado a, no sé, usando un tubo negro delante de su cámara fotográfica, de forma que podía apuntar a otra cosa, y en cambio... Sí, eso también es un truco que usan muchos fotógrafos reporteros, como Ellen Lewitt. Usaba este tubo dentro del cual hay un espejo colocado a 45 grados que permite fotografiar al sujeto dirigiendo la máquina en otra dirección. Esto ayuda a mantener al sujeto en su máxima naturalidad y evita también la molestia de apuntar la cámara directamente a nuestro sujeto. No obstante, antes hablabas de la velocidad
velocidad, por lo que me parece que la velocidad lo es todo. Exacto, la velocidad es fundamental, pero para conseguir velocidad es necesario conocer perfectamente la técnica, lo cual te permitirá actuar con el instinto. Es parecido a cuando se aprende a conducir un coche. Al principio nuestra atención está centrada en las advertencias, en las operaciones que se deben hacer, cuándo tenemos que cambiar la marcha, cuándo tenemos que pisar el embrague. Después, a medida que se aprende a conducir, todo esto se vuelve instintivo y nos podemos dedicar mejor a la conducción. Lo mismo pasa que en la fotografía. Cuando llegamos a aprender y conocer perfectamente nuestro aparato, actuamos por instinto y podemos concentrar toda nuestra atención en captar la imagen de la mejor forma posible. En cualquier caso, Anthony, además de ganar rapidez desde el punto de vista operativo, también puedes utilizar recursos técnicos que te permitan trabajar de manera mucho más rápida. Aumentar la sensibilidad ISO de tu cámara o utilizar películas con sensibilidad más elevada. Puedes llevar hasta 4800 ISO y esto te permitirá utilizar tiempos más rápidos. También son importantes los objetivos luminosos que te permiten disparar más rápido y sobre todo detener sujetos en movimiento, así como utilizar diafragmas abiertos, pues aunque se introduzca un desenfoque, puede ser un elemento comunicativo que no molesta la imagen del reportaje. En definitiva, las nociones técnicas para hacer strip photography son estas. Aunque esto no es todo, hay otros componentes importantes en este tipo de fotografía. Por ejemplo, En primer lugar, es importante aprender a observar. Intenta saber captar los momentos que quizá para los demás pasan inadvertidos, pero que son dignos de ser fotografiados porque explican algo. En definitiva, aprender a mirar alrededor y captar los aspectos interesantes que hasta ahora probablemente no has observado con mucha atención. A lo mejor al principio no tendrás toda la rapidez operativa que te permita prepararte en un momento para enfocar y disparar. Podrías probar, a componer un encuadre o una escenografía que te parezca correcta desde el punto de vista expositivo y después, sobre todo, esperar el momento en el que se produce algo que pueda hacer que el encuadre sea interesante. Si antes en la plaza donde viste aquella discusión precisamente estaba hubieras pensando en estado eso. apostado en una esquina, listo para disparar, seguramente habrías captado un momento interesante en tu fotografía. Yo lo habría hecho, pero ¿puedo? ¿Se puede ir fotografiando a cualquiera? Claro, nadie prohíbe fotografiar a personas o cosas en situaciones públicas. Pero si esta foto después se utiliza para fines comerciales o se publica, hay normas de protección. Además de tu derecho a hacer fotografías, existen los derechos de las personas que has fotografiado. Por favor, aclárame este punto porque he escuchado de todo sobre ello. Veamos, ¿es cierto que si vas a hacer una foto de alguien sin su permiso, te pueden pedir el carrete o incluso borrar los archivos? No, en absoluto. En este caso serías tú el que sufriría un abuso. Tú tienes libertad para fotografiar a cualquiera que se encuentre en una situación pública o al aire libre. La diferencia, como te decía antes, es que tú decidas publicar esa foto o utilizarla para fines comerciales. En este caso, por fuerza debes tener autorización firmada por parte de la persona que has retratado. ¿Y esta autorización dónde se consigue? Se encuentran muchas páginas de Internet que tratan de fotografía o a menudo también se publica en revistas del sector. Sin excepciones. ¿Es necesario tenerla siempre? No, hay casos en los que no es necesaria esta autorización y se pueden utilizar las imágenes para publicarlas sin tener este permiso. Si fotografías a un personaje famoso en el ámbito de la esfera pública, estas imágenes pueden utilizarse y publicarse. No sé, si fotografías a un futbolista durante un partido, por ejemplo, puedes vender esta imagen a un periódico y hacer que la publiquen. Lo importante es no entrar en el ámbito privado del personaje famoso. No puedes ir a fotografiar a un personaje aunque sea famoso, mientras se broncea en su jardín y después intentar vender esta imagen en una revista, te pondrían una querella. En cualquier caso, también estas imágenes captadas en un ámbito público pueden utilizarse pero sin ánimo de lucro, o sea, no las puedes utilizar para fines comerciales o merchandising. Otras situaciones en las que no es necesaria la autorización pueden ser si la imagen se publica para fines didácticos o educativos. Pero ten en cuenta que en ese caso las personas retratadas podían pedir protección, al menos ocultando su rostro. Otra situación es cuando la foto tiene intereses judiciales o policiales, o en si tu foto están retratadas personas no famosas, pero que han sido fotografiadas en un evento público y no son ellos el sujeto principal de tu imagen. Por ejemplo, si en el Palio de Siena estás fotografiando a los caballos que Sí. pasan corriendo y por otro lado, más allá de la valla, hay personas que saldrán en tu imagen, en ese caso no son los sujetos principales de tu imagen, por lo que podrás publicar la foto sin pedir autorización a todas las personas que se encontraban al otro lado de la valla. Ten en cuenta también que hay personas que nunca pueden ser fotografiadas. Por ejemplo, militares, los cuarteles,
todo lo relacionado con la defensa y las fuerzas del orden. Además, debes estar muy atento, sobre todo si fotografías a menores, pues tienes que pedir siempre la autorización a sus tutores. Lógico. No puedes ir a un parque y fotografiar niños si antes no pides permiso a sus padres, que seguramente no te lo darán. ¿Y estas reglas sirven en todo el mundo? No, cada país tiene sus leyes y sus normas. Por eso, si viajas, intenta conocer antes la normativa vigente en este país para no tener una sorpresa desagradable. Hay países donde, por ejemplo, no se pueden fotografiar a las mujeres o donde es necesario estar atento a lo que se fotografía. En cualquier caso, utiliza el sentido común. Al final, cuando fotografiamos, también debemos tener una cierta ética. Debemos acercarnos al sujeto no con el intento de capturarlo como si fuera una presa, sino simplemente para retratarlo y obtener una imagen agradable. Bien. Ahora vuelvo a la plaza y veo que puedo fotografiar. Perfecto. ¿Has entendido todo bien? Yes. Equipo Yes. ligero, capacidad de observación, respeto hacia las personas que estás fotografiando y sobre todo rapidez de ejecución. E intenta ser puntual la próxima vez. Está bien. Adiós. Adiós. Entonces, ¿has vuelto a la plaza? Sí, he vuelto, solo la he visto a ella, allí sentada, triste y... he tenido que consolarla. ¿Entonces has renunciado a la street photography? Sí. En cualquier caso, bromas aparte, he reflexionado mucho sobre lo que me has enseñado sobre la street photography, pero que evidentemente no sirve solamente en ese campo. En definitiva, me preguntaba qué es realmente la fotografía. A veces la consideramos de un modo un poco instrumental. La fotografía sirve para documentar un evento, para tener un recuerdo. Mira, la fotografía consiste principalmente en explicar lo que tenemos dentro. Es la expresión de lo que tenemos dentro y el sujeto, cualquiera que sea, una persona, una plaza o un paisaje, es solamente un pretexto para esta comunicación. La auténtica comunicación que pasa a través de la fotografía recae en otros aspectos, no tanto en la existencia física o en el aspecto exterior del sujeto. Entonces, ¿qué es? Esencialmente, son dos las cosas que hay en la base de la comunicación fotográfica. En primer lugar, cómo el fotógrafo siente el sujeto, a través de sus vivencias, sus experiencias, y cómo lo filtra y lo intenta transmitir en la fotografía. Cuando se fotografía, no se hace otra cosa que proponer una clave de lectura al observador que después observará nuestras imágenes, y que a su vez las reinterpretará a través de sus propias vivencias y de sus experiencias. La segunda de estas cosas es el estilo con el que el fotógrafo lo hace, es decir, cómo afronta al sujeto. Si vas a ver una exposición fotográfica, lo que te interesa no es tanto lo que está retratado en las fotografías, si son los animales, plazas o personas, sino cómo el fotógrafo ha interpretado estos sujetos y ha modelado la luz a su voluntad para hacer estas fotografías. No observes las fotografías para intentar reproducirlas o hacerlas igual. Intenta comprender cuáles eran las intenciones del fotógrafo y cómo ha usado la técnica para obtener estas imágenes. Para los profesores es muy fácil, pero los principiantes, ¿qué hacemos? No es fácil. Como decía Ansel Adams, en primer lugar es importante aprender a visualizar previamente. Es decir, cuando te llame la atención un sujeto y decidas fotografiarlo, intenta comprender cómo saldrá en la imagen final. Por lo tanto, es necesario imaginarse después todos los pasos, desde el disparo hasta la impresión, cómo saldrá en tu foto el sujeto que estás fotografiando. Parece bastante sencillo. Para mí no es difícil visualizar qué es lo que quiero, sino conseguirlo. Esta es la dificultad. Sí, seguramente a menudo cuando mires tu foto te decepcionarás porque no encontrarás lo que has visto cuando disparaste la foto. Sí. Pero precisamente por esta razón lo importante es aprender la técnica, y no para hacer maravillas técnicas o para hacer una foto bien hecha, sino simplemente para ponerla al servicio de tus ideas, de lo que quieres comunicar a través de la fotografía. Fotografiar pasa sobre todo a través de lo que sientes, lo que cuentas son las ideas. Por lo tanto, intenta hacerte con la técnica y después pon en juego también tu experiencia, tus vivencias, tu forma de sentir la realidad. Así pues, la visualización previa es el fruto del dominio de los elementos técnicos, de todos los pasos de la fotografía, así como de la comprensión de cómo la luz y todos los otros elementos intervienen cuando tú disparas una fotografía. Entonces, emociones, saber exactamente lo que quieres, unir a esto también la técnica y de esta manera deberías conseguir tener la foto perfecta, ¿no? Así es. El fotógrafo es quien tiene el dominio total de la técnica y consigue utilizarla, pero dirigida a lograr buenas imágenes.
Esto es realmente fotografiar. Piensa en un pintor. Cuando pinta no está pensando en cómo funciona un pincel mejor que otro, sino que lo hace por instinto porque está acostumbrado a hacerlo. Así debe ser para un fotógrafo, aprender la técnica para aplicarla por instinto y concentrarse solamente en lo que está fotografiando y cómo lo quiere proponer a su observador. Por eso la fotografía no tiene que estar tan relacionada con la realidad para reproducirla como una fotocopia, sino para interpretarla y proponerla de manera original. Pero hay tantas personas que piensan que la fotografía es una simple reproducción de la realidad. Sí, de hecho es un concepto un poco duro de erradicar. Desde el nacimiento de la fotografía se le ha asignado esta función de reproducción fiel de la realidad. No es así. Sin embargo, a menudo se dice que la pintura se ha liberado cuando la fotografía ha aparecido, pues ha dejado de tener que reproducir la realidad de manera fiel, pudiendo experimentar nuevos estilos y nuevas formas de representación. Yo pienso que las cosas han ocurrido de manera diferente y que la fotografía, por el contrario, ha marcado a la pintura el camino que tenía que seguir. Ha mostrado otras formas de reproducir la realidad y solo observando las imágenes fotográficas y viendo una realidad diferente a través de la fotografía, los pintores han empezado a expresarse de manera diferente. Entonces, ¿tú piensas que el efecto es también el inverso? Sí, pienso precisamente que la cuestión se ha invertido y que en realidad ha sido la fotografía la que ha enseñado a la pintura nuevas formas de mirar. En cualquier caso, al final la cuestión está siempre relacionada con la percepción visual, es decir, con los elementos para reconocer en la imagen un determinado lenguaje y comprenderlo. Piensa que Ansel Adams decía que culturas diferentes de las nuestras tenían dificultades para reconocer en el retrato de una persona a dicha persona y la veían como una cabeza cortada. No porque fueran más estúpidos que nosotros, sino solamente porque todavía no tenían códigos para interpretar aquel lenguaje. Gracias a la fotografía se ha producido una gran difusión de las imágenes y también de estos códigos, y por lo tanto el lenguaje puede leerse mucho más claramente que otros. Por eso los elementos para transfigurar la realidad son otros en la fotografía. Piensa por ejemplo en el blanco y negro. ¿Cómo traduce en tonos de grises la realidad? Son tonos de grises que asignan una tonalidad distinta a los colores de la realidad, pero que no tienen nada que ver con el sujeto ni con la propia realidad. Ahora también con Photoshop se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, ahora en postproducción se puede realmente intervenir y transformar una imagen. ¿Hablaremos en algún momento acerca de esto? Sí, de esto hablaremos más Tengo adelante. curiosidad por esta cuestión. Sí. En cualquier caso, se puede intervenir transformando totalmente la imagen y por lo tanto ampliar la comunicación y los medios de los que disponemos para comunicar. Pero otra cosa respecto al blanco y negro y al color. Yo he visto muchas fotos de grandes reporteros, como me habías recomendado, y en nuestros tiempos veo que muchos utilizan todavía el blanco y negro. ¿Por qué? Todavía está muy extendido el uso de blanco y negro, pero ¿por qué? Piensa sobre todo en el uso del color. ¿Qué significado tiene utilizar el color? Bueno, utilizar el color ayuda a diferenciar un sujeto de otro, o, por ejemplo, si tienes que fotografiar flores para saber de qué especie son. Sí, de hecho el color sirve si se tiene que explicar algo del sujeto, si se quiere describir de manera fiel y sobre todo si el color sirve para añadir información a nuestra fotografía. En cambio, cuando se usa el blanco y negro, la atención está más dirigida a las líneas, los volúmenes, las luces. Podemos decir que es una mirada un poco gráfica de la composición que estamos haciendo. Por lo tanto, es una clave de lectura distinta de la fotografía, siempre pensada precisamente para interpretar la realidad. Entonces, visualización previa, filtrar y utilizar la técnica para expresar de la mejor forma la propia visión de la realidad. Perfecto. ¿Lo he entendido bien? Esta es la idea. Bien. Entonces, cuando tú dices que hay que conocer bien tus propios instrumentos de trabajo, te estás refiriendo sobre todo a las máquinas, ¿no? No, mira, las máquinas no son tan difíciles de aprender a utilizar. Bastaría con leerse el manual de instrucciones más algún que otro conocimiento. La parte fundamental de la fotografía son los objetivos. Estos son los verdaderos ojos de la fotografía. Por tanto, conviene aprender a usar y conocer en profundidad tus objetivos. También porque un objetivo en mal estado o mal empleado podría echar a perder tus esfuerzos incluso con una reflex de gran calidad. Yo, de hecho, tengo que admitir que no sé mucho al respecto. Bien, si quieres hablamos un poco. ¿Empezamos por los conceptos básicos? Aunque ya deberías saberlos. Sí, pero un pequeño repaso no iría mal, porque además, cuando me explican las cosas las entiendo mejor. Como te decía, existe un gran abanico de formatos para las películas y también para el digital. En la película se empieza por el 35 mm, que es el formato utilizado por la mayoría de las reflex. Tiene una medida de 24 x 36 mm. Luego se pasa a las películas de medio formato, donde hay formatos que van desde el 4,5 x 6 centímetros al 6 x 6, 6 x 9, hasta los formatos panorámicos de 6 x 12 y 6 x 19, todo empezando por un carrete de 6 centímetros de tamaño.
Las cámaras de gran formato, sin embargo, los banco-ópticos y todas las máquinas con cuerpos móviles utilizan películas con mayores dimensiones, 10-12 centímetros o 20 por 25. Pero en lo que se refiere a la calidad, hay una diferencia. Exactamente. Mm. A medida que el formato aumenta, crecen las dimensiones del negativo. En la película, la calidad mejora porque, inevitablemente, cuando aumentamos el negativo para hacer una impresión, si partimos de un negativo de grandes dimensiones, tendremos que hacer menos aumentos, y esto disimulará los defectos, tanto en los movimientos como en los detalles, en la nitidez que podríamos obtener en el aumento. Por lo tanto, aumentando el formato, aumenta también la calidad de nuestras imágenes. Vale. En el digital, sin embargo, tal y como te decía, se empieza con sensores muy pequeños en cámaras compactas, donde cada vez más se acumulan montones de píxeles, que luego crean problemas, sobre todo de ruido electrónico. Las reflex, por el contrario, utilizan sensores de mayores dimensiones que generalmente son la mitad de formatos, 35 milímetros los conocidos APS o APS-C. ¿Qué son? Son la mitad del 24-36 milímetros, es decir, aproximadamente son 24 por 18 milímetros. Luego algunas reflex en la gama alta del mercado, sobre todo en las cámaras profesionales. Tipo Hasselblad. No, Hasselblad todavía no. Seguimos entre las reflex 35 milímetros. Algunas tienen lo que se llama el fotograma full frame, es decir, con las dimensiones iguales a las de la película 35 milímetros. Luego se pasa también a cámaras de medio formato, tipo las Hasselblad, en las que es posible montar respaldos digitales que permiten fotografiar seguramente con una precisión y con detalles claramente superiores. Son respaldos que se añaden tanto en Hasselblad, Mamilla, como en todas las cámaras de medio formato. Generalmente la dimensión del sensor es de 48 por 36 milímetros y con una resolución desde los 16 hasta los 32 millones de píxeles. Y luego también existe... Dime. Los píxeles. Cuanto más elevado el número de píxeles, más nítido. Sí, porque los píxeles son los puntos que forman nuestra imagen. Cuantos más tengamos, mejor podremos describir los detalles y lo que encontremos en la imagen. Okay. Para los bancos ópticos existen además respaldos de barrido con una superficie mucho más amplia, cuyos costes, sin embargo, tienden a dispararse. Medio formato, telémetro, reflex y otros muchos formatos. ¿Cuál elijo? Bueno, al principio elegir no es tan fácil, pero el criterio es siempre este: tratar de utilizar un aparato que sea adecuado a tus necesidades. Saber el tipo de fotografía que se desea hacer y adaptar los aparatos en consecuencia. Y luego, para empezar, aunque la máquina sea sencilla, lo importante es conocerla a fondo y conocer todas sus funciones y posibilidades, para luego tener más soltura e incluso al utilizarla para poder concentrarte en las imágenes que vayas a realizar. Y en lo que respecta a los objetivos, ¿existen los mismos problemas en las cámaras de vídeo? Sí, en las cámaras de vídeo también es importante la elección de los objetivos. Ten en cuenta que la mayoría de las cámaras de vídeo para aficionados y semiprofesionales ya llevan un zoom incorporado, una óptica zoom que no es intercambiable. Suelen tener un gran aumento dadas las pequeñas dimensiones del sensor, y además del zoom óptico, también tienen el zoom digital, lo que quizás sea desaconsejado usar, ya que degrada la calidad de las imágenes. En cualquier caso, más adelante hablaremos de esto. Volvamos ahora a la fotografía. Los sensores que normalmente verás o las películas tendrán formatos 35 milímetros, es decir, 24 por 36 milímetros la dimensión del fotograma, o bien en las reflex digitales tendrás el sensor que generalmente tienen como dimensión la mitad del fotograma, es decir, 24 ¿Fotograma? por 18 milímetros. Sí, fotograma se Vale. llama el marco único donde capturamos una imagen. Ok. En primer lugar hay que fijar un punto fijo, la óptica normal en cada dimensión del fotograma. Si trabajamos con el formato 35 milímetros, 24 por 36, hay que tomar la dimensión de la diagonal, ya que el objetivo normal es el que tiene una longitud focal próxima a la dimensión de la diagonal del formato que estamos utilizando. Entonces, si estamos en el formato 35 milímetros, la diagonal del rectángulo de 24 por 36 es de aproximadamente 43 milímetros. Por tanto, se considera normal el objetivo que tiene una longitud focal de 50 milímetros. Esto es complicadísimo. Ya sí, hay un poco de matemáticas, pero es básico para entender el funcionamiento y por qué se elige un objetivo y no otro. Vale. Cuando hacemos fotografías con la reflex digital, de hecho el sensor APS-C tiene una dimensión reducida y el objetivo normal ya no es el de 50 milímetros, sino el de 30 milímetros, ya que hay un factor de multiplicación para llegar a la dimensión de la diagonal del formato en película. Entonces, todo esto es realmente importante saber para una persona justo al inicio.
Sí, es importante conocerlo, ya sea para elegir el objetivo más adecuado para las situaciones con las que te encontrarás o para saber por qué obtienes ciertas imágenes, por qué tienen algunas perspectivas en lugar de otras, por qué, como hemos dicho antes, la longitud focal está muy relacionada con el campo que puedes encuadrar cada vez que haces una foto. Entonces, una vez entendidos los problemas asociados a algún objetivo normal en los distintos formatos, hemos establecido un punto fijo y todas las focales más cortas se denominan grandes angulares y las más largas teleobjetivos. Muy bien. Entonces, gran angular, campo más amplio, visual más grande. ¿Y teleobjetivo? Detalle. Perfecto, aunque debemos decir que precisamente teleobjetivo es un término que se ha generalizado un poco. En realidad surgió para un determinado esquema óptico de finales del siglo XIX. Esquema óptico. Sí, esquema óptico. Los esquemas ópticos son prácticamente cómo se proyectan las lentes, es decir, cómo se forma un objetivo. Hmm. Hay varias familias de esquemas ópticos. Los más populares, digamos los más numerosos, son los esquemas simétricos, es decir, formatos de dos grupos de lentes que están contrapuestos entre sí, en los que uno elimina los efectos generados por el otro grupo, ya que se dirigen de forma opuesta. La mayoría de las ópticas normales sigue este esquema de proyección, pero también muchos grandes angulares, aunque los grandes angulares proyectados con este esquema no puedan montarse en los reflex de 35 milímetros. ¿Por qué? La reflex 35 milímetros necesita un espacio para el basculamiento del espejo y por tanto no se puede introducir un grupo óptico dentro de la cámara, porque chocaría. Por lo tanto, se utiliza un esquema llamado retrofoco, es decir, el punto nodal del esquema óptico no se encuentra dentro del grupo de lentes, sino fuera, y por consiguiente la lente está adelantada con respecto al cuerpo de la máquina y el punto nodal está dentro, en el espacio donde bascula el espejo de la reflex cuando vuelve al teleobjetivo. Este es un término generalizado, porque es también otra familia de ópticas y se extendió a finales del siglo XIX con un proyecto cuyo objetivo era conseguir ópticas de larga focal que limitaran las dimensiones físicas por debajo de la focal. Luego, con el tiempo, se consolidó la costumbre de llamar teleobjetivos a todas las largas focales, por lo que, para ser precisos, el teleobjetivo es un esquema óptico concreto. Entonces, teleobjetivo es de 70 hacia adelante, ¿no? Sí, digamos que de 70 en adelante sí tenemos el formato de película 35 milímetros. Sí. Si no, tendremos que volver a establecer la óptica normal y cambiar las referencias. Ah, vale. Son tantas cosas que recordar. ¿Me hablas un poco del zoom? A ver, el zoom se diferencia de las focales fijas porque contiene, dentro de un único objetivo, distintas longitudes focales. ¿Qué quiere decir? Que puedo cambiar de gran angular a un teleobjetivo con el mismo Sí, objetivo. esto depende entonces de la extensión del zoom que se esté utilizando. Mm. En cualquier caso, en líneas generales, considera que al tener tantas focales, esto comporta un compromiso en la fase de proyección del objetivo, porque las focales fijas tienen esquemas ópticos bastante simples y sobre todo su proyección está orientada al comportamiento sobre una focal. ¿Quiere decir que la calidad es mejor? La calidad es mejor, porque inevitablemente en un zoom, para poder tener unos buenos resultados en toda su excursión focal, obviamente se buscan los compromisos en cada una de estas longitudes focales. Y digamos que en líneas generales sería recomendable utilizar las focales fijas, desde el punto de vista de la calidad. El zoom es más cómodo porque te evita cambiar frecuentemente la óptica en la cámara y por tanto te ofrece rapidez de actuación y a menudo te puede evitar que tengas que moverte. A nivel de costes, ¿cómo estamos? A nivel de costes, los zooms suelen ser más caros, porque son objetivos sí. de diseño un poco más complejo y respecto a las focales fijas tienen también costes más elevados. Entonces, entre otras cosas, como te decía, el mejor zoom de un fotógrafo son sus pies, por lo que es recomendable utilizar focales fijas porque, además de la buena calidad, ofrecen también una mejor luminosidad. ¿Y qué entiendes por luminosidad? La luminosidad de un objetivo, llamada también luminosidad relativa, es la luz que el objetivo deja pasar. Generalmente es una relación entre la longitud focal y la dimensión real del orificio que deja pasar la luz dentro de la óptica, y que coincide con los números de diafragma. Se entiende por la apertura máxima del diafragma que aparece en el anillo de los diafragmas en el objetivo, la luminosidad de esa óptica. Entonces, con la misma focal se pueden encontrar muchos 50 milímetros, pero se distinguen los unos de los otros por la máxima luminosidad. Obviamente, utilizar un objetivo con mayor luminosidad te permite hacer fotos en un menor intervalo de tiempo y evitar el movimiento en situaciones de poca iluminación o con sujetos con mucho movimiento. Entonces, ¿tú me recomiendas que me coja un objetivo con la máxima luminosidad? Sí, las focales luminosas son cómodas porque, incluso si no las utilizas con la máxima apertura, ofrecen la posibilidad, con aperturas medias, de tener una o dos paradas de exposición favorables en condiciones de poca luminosidad
y en ciertas situaciones poder utilizarlas con la máxima apertura cuando estás obligado por condiciones de poca luz en el ambiente o porque estás fotografiando a sujetos que se mueven rápidamente. Seguramente te resultará muy útil. Además, permiten en la fotografía urbana enfocar de forma más selectiva y aislar mejor al sujeto de contexto. Hemos hablado de zoom, ópticas fijas, grandes angulares, normales y teleobjetivos, y debes saber que existen también otras familias de objetivos para usos un poco más específicos, ¿sí? Fisheye, Gracias. tipo fisheye, para las tomas con gran angular. O si no, para los super teleobjetivos que se utilizan con fines deportivos. No son muy útiles en la fotografía urbana. El fisheye es una óptica que se llama así no tanto por su forma, sino por cómo representa la perspectiva. Es una óptica que ha sido creada con fines científicos, para tomar con un único disparo toda la bóveda celeste. Por lo tanto, inicialmente tenía un uso exclusivamente astronómico. Luego lo utilizaron también los fotógrafos con fines creativos, pero sus resultados en las perspectivas precisamente se caracterizaban por estas líneas que se curvan de forma pronunciada en los bordes del fotograma y reproducen la imagen redondeada en todo el rectángulo. Es más por el efecto. Sí, más por el efecto. Digamos que la street photography generalmente se tenderían a deformar demasiado los sujetos y se recomienda no utilizarla. Y los superteleobjetivos son ópticas que se usan en el ámbito deportivo. Los fotógrafos del campo pueden fotografiar desde grandes distancias a sujetos en rápido movimiento o durante un espectáculo, pero siempre para fotografiar a largas distancias. Perdón, Alejandro, pero si quisiese fotografiar de cerca, ¿cuánto puedo acercarme al sujeto? Bueno, eso depende del objetivo que estés utilizando y de la distancia mínima de enfoque del objetivo que tengas. Generalmente hay una regla que dice que la mínima distancia de enfoque equivale a 10 veces la longitud focal del propio objetivo. Si utilizas un 50 mm, se considera que la mínima distancia de enfoque son 50 centímetros. Si quieres ser más preciso, deberías empezar a usar ópticas macro, pero aquí también entraríamos en una familia muy específica. De hecho, quería preguntarte, ¿qué es macro? Son objetivos hechos específicamente para reproducir a los sujetos con una relación de reproducción muy elevada, por lo que permiten enfocar a distancias muy cortas. Cierto es que no es el tipo de objetivo a usar en la street photography. Bueno, ahora tengo una pregunta. ¿Te acuerdas de la mujer de la plaza que estaba discutiendo con el marido a quien he consolado? Sí. Ok, entonces pongamos que yo hubiese querido tomar una fotografía de ella, pero dos fotos distintas. Primera foto, me acerco y hago la foto con un 35 milímetros, ¿ok? Sí. Medio busto, así. Segunda foto, de lejos, con un teleobjetivo, ¿ok? De lo mismo, medio busto. ¿Ves la diferencia entre ambas fotos? Claro, la diferencia se ve a leguas, porque existirán dos tipos de diferencias. La primera, desde el punto de vista de la perspectiva, porque si fotografías con un gran angular o con un teleobjetivo, como has dicho tú, deberías tener dos posiciones distintas con respecto al sujeto. Por lo tanto, si fotografías con el gran angular, estarás cerca y cambiarás las distancias proporcionales entre tú y el sujeto, y entre el sujeto y el fondo. Y por tanto, el sujeto siempre llenará el fotograma de la misma manera, pero cambiará la dimensión en la que se reproduce el fondo. El otro plano de la plaza, verás la mujer en primer plano con las mismas dimensiones, pero todo lo demás parecerá estar muy lejos de ella. De la otra manera, sin embargo, cuando estés a distancia, verás a la mujer que llena la misma porción de fotograma, pero el fondo se reproducirá a gran tamaño, por lo que tendrás la sensación de haberla aplastado en el fondo, es decir, resultará mucho más cercana porque en este caso es tu posición la que está más alejada del sujeto. Entonces no se puede decir que uno sea mejor o peor que el otro, depende del efecto que desees obtener. De hecho, por eso te digo, además de la diferencia de perspectiva, hay también una diferencia de tipo narrativo, de lenguaje fotográfico, porque estas son elecciones que un fotógrafo puede hacer para decidir cómo desea contar una situación. Acercarse con un gran angular no solo implica al fotógrafo, sino también al observador que luego mirará las imágenes dentro de la escena y por lo tanto da un sentido de mayor participación. Utilizando los grandes angulares, a menudo los fotógrafos pretenden también introducir elementos en primer plano precisamente para sugerir este barrido de planos, desde el primer plano hasta el fondo, y aumentar el sentido de tridimensionalidad de la escena. Con el teleobjetivo esta también puede ser una elección, porque a menudo se utiliza para acercar elementos que en la realidad se encuentran a distintas distancias y que no tendrían relación visible al ser observados por un ojo humano. Es decir, el teleobjetivo nos permite alejarnos totalmente y unir sujetos aunque se encuentren físicamente muy alejados entre sí. Por lo tanto, es también una lección de lenguaje y de forma de representación más que de simple perspectiva. Entonces, para resumir todo esto de los objetivos,
Sí, todas las cosas de las que hemos hablado hoy, los tipos de objetivos, relaciones entre las focales cortas, largas y los formatos en los que se utilizan, la diferencia entre focales fijas y el zoom, y también las diferencias de perspectiva que el uso de un objetivo u otro pueden generar en nuestros encuadres, deben servirte para acercarnos a la street photography y para prepararte a entender qué tipo de imagen deseas producir y por tanto acercarte a tu sujeto o alejarte en función de lo que desees reproducir de forma rápida y veloz. Última pregunta. Entonces, yo que soy una persona un poco especial, ¿cómo hago una fotografía con un objetivo normal? Anda, vamos, Anthony. Pero Alejandro, Venga. Alejandro, espera.